Bueno, chicos, lo dejamos en el último punto y continuamos con lo que nos falta por ver por hoy. Esto está todo visto. Demanda agregada vista. Y lo dejamos en este punto. Cambios que condicionaban la demanda. Decíamos que la demanda agregada cambiará siempre que se produzca una variación en alguno de estos cuatro componentes: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Al final son estos todos los factores que condicionan o que afectan a la demanda agregada. Vemos el primero, el nivel general de precios. Recordar que de todos los que vamos a ver, el único que hace que nos movamos sobre la curva de demanda agregada es cuando varía el nivel general de precios. Igual que cuando estudiábamos la demanda de un producto en particular, el único factor que hacía que nos moviéramos sobre la curva de demanda era la variación del precio de ese producto. Aquí en el caso de la demanda agregada, nos movemos sobre la curva de demanda cuando cambia el nivel general de precios. Ya sabéis, cuando los precios son mayores, nuestra capacidad adquisitiva se reduce y podemos comprar menos productos. O como pongo aquí, cuando los precios son menores, nuestra capacidad adquisitiva es mayor y podemos comprar más con esa renta. Pasamos, recordad, de, por ejemplo, un punto a otro punto, pero siempre sobre la curva de demanda. Otro de los factores que hacía variar la demanda agregada eran las expectativas. En este caso ya nos desplazamos, o la curva de demanda se desplaza, igual que los siguientes, ¿vale? Los siguientes factores que vamos a explicar, la curva de demanda se desplaza. Vuelvo a esta diapositiva. El único factor que hace que nos vamos sobre la curva de demanda son variaciones en el nivel de precios, y en cambio en todos estos otros, expectativas, tipos de interés, impuestos, gasto público, exportaciones y cambios de la riqueza, la demanda agregada se desplaza a la izquierda o a la derecha. Eso lo veremos también en las siguientes diapositivas. Bueno, el segundo factor que hacía que la función de demanda se desplazara eran las expectativas. Como digo aquí, si las empresas creen que la economía va a ir mejor, que todo va a ir mejor, pues van a pasar a invertir más. Invertir más y, por supuesto, consumir más. Lo mismo si los ciudadanos esperan ganar más dinero en el futuro, o simplemente somos optimistas porque vemos que la economía va súper bien, pues pensamos en consumir más. Vamos a pensar que las cosas nos van a ir bien y vamos a incrementar nuestro consumo. Caso contrario, que es lo que empieza a ocurrir ahora con el coronavirus, las empresas van a ver expectativas negativas, por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque las empresas van a ver o van a pensar que no van a vender tanto, por lo tanto no van a necesitar tanta inversión ni tanta producción. Y los ciudadanos nos ocurre algo parecido. Mucha gente está viendo cómo se va a ir al paro o cómo su sueldo se va a reducir, por lo tanto van a disminuir su consumo. Siguiente factor que condiciona la demanda agregada, los cambios en la riqueza. Cuanto mayor es nuestra riqueza, mayor es nuestra capacidad adquisitiva y más consumiremos. Por lo tanto, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha. Como digo, en siguientes diapositivas veremos estos desplazamientos. Otro factor que condiciona la demanda agregada es el gasto público. Si los gobiernos deciden incrementar su gasto en infraestructuras, por ejemplo, la demanda agregada va a aumentar, se va a desplazar hacia la derecha. Caso contrario, demanda agregada se va a desplazar hacia la izquierda. Siguiente factor que condiciona la demanda agregada son los impuestos y las transferencias. Si bajan los impuestos de las empresas van a poder conseguir mayores beneficios y van a decidir invertir más. Si bajan los impuestos de los ciudadanos, si el IVA es más barato, aumenta nuestra capacidad adquisitiva y por lo tanto podremos consumir más. En ese caso, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Otro factor que hace que la demanda agregada se desplace hacia la derecha, igual que antes, son las subvenciones. Si aumentan las subvenciones a las empresas,
Si les dan más ayudas, las empresas van a poder invertir más. Si aumentan las ayudas a los ciudadanos, también vamos a poder consumir más. Si nos dan, por ejemplo, más ayudas para libros, si aumenta si aumenta la cantidad que nos dan por estar en paro, vamos a poder consumir más. Y por último, las exportaciones netas. Las exportaciones netas es otro factor que hace que la demanda agregada se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Recordamos aquí la fórmula de demanda agregada: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones. Vale, ¿cuándo va a aumentar la demanda agregada? Bien, cuando aumenten las exportaciones, o bien cuando se reduzcan las importaciones, o cuando las exportaciones aumenten en mayor proporción que las importaciones. Como decíamos, si aumentan las exportaciones, habrá un mayor gasto dentro del país y por lo tanto aumentará la demanda agregada. Lo mismo ocurre si descienden las importaciones. Al gastar menos dinero en otros países, dejamos más dinero dentro del país. Aumenta la demanda agregada. Aquí tenemos un pequeño resumen de los factores que condicionan a la demanda agregada. Como decíamos antes, nos movemos dentro de la curva de un punto a otro punto de la curva cuando varía el nivel general de precios. En cambio, nos desplazamos o la curva de demanda se desplaza a la izquierda o a la derecha cuando varían las expectativas, la riqueza, los tipos de interés, el gasto público, los impuestos o las transferencias. En ese caso, la función de demanda agregada se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Y aquí tenemos un pequeño resumen de los factores que hacen que esa demanda agregada se desplace hacia la derecha. En este caso, la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha cuando las expectativas aumentan, cuando la riqueza aumenta, cuando la política monetaria es expansiva, es decir, se reducen los tipos de interés. En ese caso podemos consumir más e invertir más, ya que es más barato pedir prestado. Cuando aumenta el gasto público, en ese caso, al aumentar el gasto público, también aumenta el gasto del país. Recordar, un componente de la demanda agregada, por lo tanto, demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Y también cuando el Estado aumenta las transferencias o baja los impuestos. En ese caso también, o lo que provoca eso es un aumento del consumo y un aumento de la inversión. Y por último también cuando aumentan las exportaciones netas, es decir, cuando aumentan las exportaciones o cuando bajan las importaciones. Todo eso hace que la demanda agregada se desplace hacia la derecha. En cambio, si aumenta o desciende el nivel general de precios, nos movemos sobre la curva de demanda de un punto a otro. Siguiente diapositiva. En este caso, cuando la función de demanda se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Es justamente lo contrario que hacía desplazar la demanda agregada hacia la derecha, así que me paso este punto. Ejercicio. Tenemos que explicar si los siguientes hechos provocan un movimiento de la curva de la demanda agregada, es decir, permanecemos dentro de la curva de demanda, nos vemos de un punto a otro, o si se trata de un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Apartado A. Esto, pararme aquí el vídeo y lo intentéis hacer vosotros. A. Vamos a corregirlo. Si se produce una elevada inflación, es decir, si aumenta el nivel general de precios, nos movemos sobre la curva de oferta agregada. Recordad, sobre la curva de demanda agregada. Apartado B. Si hay previsiones de que el desempleo del país va a aumentar, como es el caso actual, en este caso las expectativas son negativas y por lo tanto en principio reduciremos nuestro consumo, las familias reducirán su consumo y por lo tanto la demanda agregada se va a desplazar hacia la izquierda.
Siguiente apartado. Si disminuyen los impuestos a las familias y a las empresas, en este caso las familias y las empresas van a poder consumir e invertir más. Por lo tanto, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Y si hay menos ventas de productos al exterior, es decir, si se reducen nuestras exportaciones, en ese caso las exportaciones netas se reducen, por lo tanto la demanda agregada también se va a reducir y se va a desplazar hacia la izquierda. Siguiente punto que vamos a ver hoy es la oferta agregada. La oferta, igual que la demanda agregada, era el total de demanda que hacíamos dentro de un país, todo lo que demandaban los agentes económicos dentro de un país para cada nivel de precio, pues la oferta agregada va a ser la cantidad total de bienes que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios. Esta es la función de oferta agregada. Función de oferta agregada. Vemos que tiene pendiente positiva, es decir, al aumentar los precios también aumenta la oferta agregada. ¿Y por qué tiene esta pendiente positiva la oferta agregada? Recordar que va para arriba, tiene pendiente positiva. La razón es la siguiente: si los precios son muy bajos, hay muchas empresas que no van a poder cubrir todos sus costes fijos. Por ejemplo, pago de alquiler, el pago de la luz, el pago de la cuota de sus trabajadores, salarios, etc. Y por lo tanto van a tener que cerrar. Pero si los precios aumentan, las empresas van a ver o van a percibir que van a poder conseguir más beneficios y por lo tanto van a querer aumentar su producción para vender más productos y, como decimos, ganar más dinero. Y también tenemos aquí otra cosita que podemos ver en la gráfica. La curva cada vez se va haciendo más vertical. Más vertical. ¿Cuál es la razón? Pues aquí de nuevo hay una razón que son la relación con los costes de la producción. Cuando hay mucho desempleo, cuando mucha gente está en paro y cuando hay muchas instalaciones, mucha maquinaria que está sin utilizarse, las empresas pueden aumentar su producción, por ejemplo, pasar del punto A al punto B. Pueden aumentar la producción de una manera muy barata, ¿vale? Hay gente que estará dispuesta a trabajar por poco salario, por un salario bajo. Entonces, eso va a hacer que los costes de la empresa suba poco y van a poder vender su producto un poquito más caro. Pasamos de este precio A a este precio E, es decir, poco más alto. Pero cuando ya hay mucha gente empleada, cuando ya están casi todas las instalaciones empleadas, ya si queremos contratar a más trabajadores, estos nos van a exigir un dinero mayor. Entonces, para pasar de un nivel de producción C, es decir, este punto, a un nivel de producción D, este punto, aumenta muy poco la producción, pero esos trabajadores que contratamos, esas instalaciones que empezamos a utilizar, van a ser mucho más caras. Por lo tanto, a la empresa le cuesta mucho más producir y solo le va a salir rentable si aumenta mucho más el precio. Por eso, la forma de la curva de oferta agregada al final tiene pendiente pasa a ser casi vertical. Y por último, pasamos a hablar de la producción potencial. La producción potencial es la producción que llevaría a cabo un país si todos los factores productivos están empleados, si todo el mundo está trabajando, si todas las maquinarias se están utilizando al máximo posible. Si todo el mundo está trabajando, no podemos trabajar más horas, no podemos contratar a más gente porque ya estamos todos empleados. Si todas las máquinas están trabajando al máximo, esta es la producción máxima que podemos alcanzar. No podemos producir nada más de este punto. Vale, aquí lo dejo de momento. Además ya llevo casi los 15 minutos. Esto es lo que tenía preparado para hoy. Entonces ahora quiero que veáis esto, que me preguntéis dudas, todas las dudas que tengáis, por la aplicación. Haré otro vídeo y, como os he dicho, pasaremos algún día a hacer algún vídeo en directo para preguntar dudas y demás. Venga, sed buenos.